Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Traemos nuevamente en este día un nuevo mensaje de la escatología bíblica que ya es realizada. Este ministerio es un ministerio conforme al preterismo pleno. Y estamos trayendo entonces este mensaje con el título que se titula ¿Por qué se retrasa la resurrección de la Biblia? Ese es el tema, ese es el título de este mensaje. Y en esta oportunidad entonces traemos dos textos importantes de las cartas del apóstol Pablo, que infelizmente la tradición ha confundido. Infelizmente no son respetadas estas cartas del apóstol Pablo en relación al tiempo escatológico de la resurrección del último día. El primer texto entonces se encuentra en el libro de 1 de Corintios 15 y el versículo 51. Dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el segundo texto está en 1 de Tesalonicenses 4 y el versículo 15, que dice lo siguiente: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo está trabajando, comunicando a los hermanos de Tesalónica, primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 15. El apóstol entonces se dirige a los hermanos haciendo una expectativa de algo que acontecería en los días de vida de ellos. Entonces, observando estos dos textos, ¿por qué la resurrección está tan atrasada? Si el apóstol Pablo está trayendo a los hermanos de aquella época, en esta ocasión. Entonces eso es lo que se pregunta, el título es eso: ¿por qué se retrasa la resurrección de la Biblia? En tanto que el apóstol Pablo está allí comentando a sus discípulos, a las iglesias, tanto en la iglesia de Corintios como en la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo trae entonces esta revelación. ¿Por qué deberíamos creer que el apóstol, siendo él el apóstol que recibió instrucciones directas del propio Cristo resucitado, se hubiera equivocado con este asunto del tiempo? ¿Por qué tendríamos que creer que él se ha equivocado? Entonces, estos dos textos cuentan la historia obvia, independiente de lo que se pueda pensar sobre la naturaleza o la manera de la resurrección. Pero el apóstol Pablo obviamente esperaba que tal acontecimiento de la resurrección se manifestara en aquellos días. Estamos bien familiarizados con esas expectativas que son muy nítidas en estos dos textos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué debemos aceptar que no se cumplió? Si el apóstol Pablo consiguió identificar Hermineo y Fileto, que estaban errados, enseñando que la resurrección ya había acontecido. Estos dos fueron falsos profetas que estaban trayendo unas enseñanzas en las iglesias anunciando que la resurrección ya había acontecido. Siento que quien recibió la revelación de ese pasaje cuando vendría la resurrección en el tiempo que sería, la recibió el apóstol Pablo. Y todavía directamente
del Señor Jesucristo ya resucitado. Y esa es la pregunta: ¿por qué nosotros tendríamos entonces que creer que el apóstol Pablo estuviera errado? ¿Por qué él erraría si anunciaron el tiempo correcto de la resurrección a aquellos hermanos? Es importante considerar que existe todo un contexto cultural y político que los hermanos estaban viviendo, lo cual los tenía muy avalados, porque estaban viendo hermanos cerca de ellos, muchos hermanos, muchos apóstoles que estaban muriendo en relación a la fe de ellos. Ellos veían hermanos de esa fe común entre ellos, de la resurrección de los muertos y toda la venida de Cristo, y ellos estaban muriendo por seguir a Cristo. Entonces los hermanos de aquellas iglesias estaban tristes, y también estaban muy avalados, muy entristecidos y asustados. Y la forma de la predicación del apóstol les daba confianza de que todos permanecerían saludables hasta el día de la parucía, que es la venida del Señor en gloria. Pero lo que veían no era así. El apóstol les daba el coraje para creer que ellos estarían bien cuando regresara el Señor por sobre las nubes. Pero ellos no visualizaban lo mismo. La carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica fue dirigida precisamente para corregir tal interpretación de Himeneo y Fileto, para corregirlos, que ellos tenían una interpretación errada. Y lo que queda explícitamente en el versículo 13 y 14 de 1 Tesalonicenses 4, vamos a ver, versículos 13 y 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no, allí está hablando de los muertos, ¿verdad?, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí viene el versículo 15, que fue el primero: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, nosotros, ellos que están en su época, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando dice descenderá, es algo espiritual, no es algo físico, no es algo literal como está escrito. Primera de Corintios 15, vamos a volver al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 32 y 33, dice lo siguiente: si como hombre, en el versículo 1 de Corintios 15, versículo 32 y 33, entonces el apóstol aquí estaba fortaleciendo a los hermanos de Corintios, y dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces Pablo sí continúa orientando a aquellos hermanos que veían morir a los seguidores de Jesucristo. Entonces el apóstol no podía desanimarlos, sacándoles, dándoles el coraje y animarlos para permanecer firmes. Porque los que irían muriendo no estarían perdidos, porque ellos veían sus compatriotas, sus hermanos muriendo, y
pero el apóstol les dice que ellos no están perdidos. Observe, es inacreditable leer Pablo animando a los hermanos en algo que no sucedería en su tiempo, ¿verdad? Entonces, el apóstol estaba siempre animándolos porque el tiempo se acercaba. Era el primer siglo de la primera era cristiana, donde los hermanos sufrían y muchos murieron por la verdad de Cristo, por ser seguidores de Cristo. Es algo que debemos entender con mucha atención en lo que se trata de la palabra de Dios. No solo el apóstol Pablo predicó el Evangelio en esa expectativa, en esa misma expectativa de tiempo que sería en aquellos días, como también los demás apóstoles que vivían en aquella expectativa de esos acontecimientos. Y esos acontecimientos escatológicos del fin del tiempo, del fin del siglo primero, todos tenían el mismo mensaje. Todos ellos tenían el mensaje de coraje, de ánimo, para tranquilizar a ese público de ese tiempo. Por ejemplo, en el libro de Santiago 5, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 5, y en el versículo 8 y 9, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y no se acerca de aquí a 2000 años, ¿no? Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Significa que estaba allí, próximo, muy próximo. Y esto es el apóstol Santiago. Entonces, usted vea cómo apacentaban a ese pueblo, porque vivían tiempos terribles. Y él dice: el tiempo está próximo. ¿Cómo entonces el Señor no vendría en aquel tiempo? ¿Cómo sería entonces que estaríamos tan errados si ese asunto no estuviera en el primer siglo? Entonces, ¿qué hacemos con estas declaraciones de estos hombres de Dios? ¿Los ignoramos? ¿Ignoramos sus afirmaciones? ¿O los disculpamos como millones de cristianos disculparon a un centenar de falsos profetas y falsas expectativas del fin que llegaron a lo largo de los años? ¿Será que debemos ver al apóstol Pablo y a Santiago como falsos profetas? Falsos profetas de su tiempo, calificarlos como Hermineo y Fileto, como está en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, usted puede tomar nota allí, porque ellos se desviaron de la verdad completamente, diciendo que la resurrección ya había sucedido, en circunstancias de que todo esto estaba siendo el tiempo llevado a ese tiempo que fue en el año 70. Los hermanos de Corintios y Tesalónica podrían acusar entonces a Pablo de mentiroso en el juicio final. ¿Qué están esperando por la tradición? Están esperando por la tradición. ¿Será que ellos pueden apuntar con su dedo y decir que Pablo fue un falso profeta? ¿O hay otra opción? Creo que muchos deberían revalidar todas las maneras como se examina el Nuevo Testamento de una manera correcta. Se debe admitir el significado claro de las palabras del apóstol Pablo y no tentar salvar nuestra propia interpretación, salvar nuestra interpretación particular, ignorando que como está escrito así,
redefinirlos, querer cambiarlos, redefinir. Debes prestar absoluta atención porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que es. Y debemos lidiar con ella tal cual es. Entonces, ¿será que Pablo anunció algo errado a los cristianos de Tesalónica que estaban sufriendo duelo por sus amigos martirizados? ¿En una falsa esperanza? Del punto de vista de la Biblia, absolutamente no. El Señor instruyó al apóstol Pablo de una manera sabia en revelación al tiempo sin miedo de errar que sucedería en aquellos días. Por más que esto sea negado, la resurrección estaba completamente unida a la caída de Jerusalén. Por eso el apóstol y los demás apóstoles conocían muy bien que el tiempo no podía pasar del primer siglo, que fue el tiempo de aquella generación, donde el Señor Jesús en Mateo 24:34 dice que no pasaría aquella generación sin que todo eso aconteciese. Y eso está claramente testificado por lo dicho en el libro de Daniel 12 y el versículo 1, 2 y el 7. Vamos a llegar al libro de Daniel, que es muy importante volver a explicar este versículo. Daniel 12, el capítulo 1 y 2. 12, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el cual, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Le habla aquí entonces Dios al profeta Daniel, que después esta profecía se cumple ya en el tiempo del fin. Y dice entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí está el versículo 1 primero, ahora es el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que estamos hablando del tiempo que hubo entonces juntamente con la caída de Jerusalén, la resurrección de los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto es asombroso para los parciales preteristas, mi hermano y mi hermana. Si para usted no queda claro con estos textos, puede entonces adoptar el islamismo o seguir los musulmanes en el Corán. Porque no hay cómo explicar más allá de lo escrito. Lo escrito en Daniel ocurrió ciertamente en el año 70, cuando Roma invadió Jerusalén, y todo esto está unido con Mateo 24, versículo 21. Vamos a ver el libro de Mateo 24. Mateo 24 y versículo 21 dice, porque habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. El versículo 34 que lo leímos dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en el libro de Lucas capítulo 21, también vamos a leerlo porque tenemos aquí ya preparado, ¿cierto? El libro de Lucas capítulo 21, y el versículo 20 y 22. Vamos llegando acá, Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, vea que está hablando aquí entonces, de Judea, de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella.
Porque estos son días de retribución. Cuando habla de retribución, es día de venganza, de juicio, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En Apocalipsis 11, que es el último versículo que tenemos, en Apocalipsis 11 que tenemos para este mensaje, Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿A quién se le dio esta orden? El Señor da esta orden entonces al apóstol Juan, porque fue él el que quedó vivo, fue él el que nos sufrió entonces el martirio de los apóstatas. Fue él el que quedó para escribir el libro de Apocalipsis, porque a él se le fue entregada la revelación completa del libro de Apocalipsis. Y allí entonces en Apocalipsis 11, 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes eran esos gentiles? Los que rodearon y sitiaron el templo y la ciudad, que era el ejército romano. El ejército romano. Allí entonces entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Que son 42 meses, 3 años y medio que duró el tiempo de esa gran tribulación, en donde el Señor aplica el juicio, en donde cae el templo y se destruye toda la ciudad. Y en ese tiempo es el tiempo del fin de aquel siglo, de aquel periodo, de aquella dispensación, de aquel pacto. Ese es el fin de aquel siglo, aquel tiempo en donde el Señor ejecutó el juicio, ¿no? Y a eso es el juicio final. Entonces, la venida del Señor, la resurrección de los muertos, la retirada de la ley y el cambio de pacto, el establecimiento del reino, todo aquello sucedió entonces en el año 70, y no tenemos más que decir, porque el libro de Apocalipsis se termina en esto y no hay nadie que pueda agregarle o quitarle, porque la Biblia, ella no se contradice. Así nosotros necesitamos comprender lo que está escrito con la revelación y poder enseñar al mundo religioso, al pueblo de Dios que ha creído en vano. Tantos años, estamos en el siglo XX, y todos estos siglos se ha ido predicando, se ha venido predicando que Cristo viene por sobre las nubes. Y el tiempo entonces de la resurrección también ya sucedió allí. Por lo tanto, nosotros estamos terminando este mensaje, y este mensaje entonces tiene un título que colocamos, ¿verdad? Que es: ¿por qué se retrasa la resurrección de la Biblia? ¿Por qué se retrasa? Entonces, simplemente no se retrasa. Es la revelación que necesita el pueblo de Dios, y los líderes de todas las congregaciones deben prepararse para preparar mejor a todos sus discípulos. Con esto nos estamos despidiendo y deseamos entonces también que tenga una excelente semana, que sea una semana llena, plena en la presencia de Dios. Gracia y paz.